Muy buenas noches, apreciados estudiantes de microeconomía. Hoy vamos a desarrollar la demanda, los determinantes de la demanda individual, ceteris paribus, la demanda del mercado frente a la demanda individual. La demanda, la oferta. La expresión oferta y demanda fue acuñada por James Dean Stewart en 1712 a 1780, en su obra Estudio de los Principios de la Economía Política, publicada en 1767. Adam Smith, uno de los padres de la economía moderna, ha mencionado, Adam Smith en 1723-1790, usó esta frase en su libro de 1776, La riqueza de las naciones, la frase oferta y demanda. Para diagramar los debidos desplazamientos de la oferta y la demanda, tenemos el diagrama básico de la oferta y la demanda de un mercado de un solo producto. Se admite que existen dos curvas de la demanda que predice qué cantidad de producto comprarán los consumidores para un determinado precio del producto y la de oferta que predice cuánto producto será puesto a la venta para un determinado precio de venta. Iniciamos con el término demanda. Se refiere a la cantidad de bienes o servicios que se solicitan o se desean en un determinado mercado de una economía a un precio específico. Oferta hace referencia a la cantidad de bienes, productos o servicios que se ofrecen en un mercado bajo unas determinadas condiciones. La demanda muestra las distintas cantidades de un bien que un consumidor está dispuesto a adquirir por unidad de tiempo a los diferentes precios alternativos posibles. La curva de la demanda. La curva de la demanda es una curva que muestra las cantidades de un bien que un consumidor está dispuesto a pagar y puede hacerlo para comprar a diferentes niveles de precio. Observemos este gráfico. El gráfico es la derivada a un plano cartesiano en la que vamos a utilizar la línea vertical, que es el eje de ordenadas, y la línea horizontal, que es el eje de abscisas, para unir dos puntos entre la línea vertical ordenada, que indica los precios de un bien, y la línea horizontal, que es el eje de abscisa, que indica las cantidades de una demanda. A unir los puntos de distintas cantidades a cada precio, se forma la curva de demanda. ¿Cuáles son determinantes de la demanda? Los puntos, las pautas, condiciones que determinan la demanda. 1. Precio del bien. Al aumentar el precio de un bien disminuye la cantidad demandada y viceversa. 2. Precio de bienes sustitutos. Si el precio de un bien Y, un bien sustituto del bien X, aumenta, entonces la demanda del bien X va a aumentar. Si el precio del bien Y, bien sustituto de X, disminuye, la demanda de X va a disminuir. Por ejemplo, si aumenta el precio de la carne bovina, podrá aumentar la demanda de carne de pollo, porque hubo un efecto de sustitución. Precio de bienes complementarios. Si el precio de un bien Y, un bien complementario al bien X, aumenta, entonces la demanda de X va a disminuir y viceversa. Por ejemplo, si aumenta el precio de la gasolina, podría disminuir la demanda de autos que usan gasolina, pues la gente preferirá vehículos que usen combustibles más baratos. Entonces ahí hablamos de los bienes complementarios, muy diferente a los bienes sustitutos. Otros determinantes de la demanda. 4. Ingreso de los consumidores. En los bienes normales, al aumentar el ingreso de los consumidores, la demanda por un bien va a aumentar y viceversa. Por el contrario, en los bienes inferiores, al aumentar el ingreso del consumidor, la demanda del bien va a disminuir. Acá estamos hablando de aquellos bienes normales que muchas veces tienen condiciones de que por una cuestión de ingresos de los consumidores aumentan y aquellos que disminuyen, ¿verdad? O viceversa. Hablamos de ingresos de los consumidores. Punto 5. Gustos y preferencias. Al aumentar las preferencias por un bien, ya sea por moda, temporada, etc., la demanda del mismo va a aumentar. Punto 6. Población.
Al aumentar la población es de esperar que la demanda por un bien aumente, ya que existe mayor número de consumidores con la misma necesidad. Punto 7. Precio futuro esperado. Si se espera que el precio de un bien aumente a cierto plazo, la cantidad inmediata de este bien va a aumentar. Por otra parte, si se espera que el precio disminuya en el futuro, la demanda va a disminuir ahora, pues la gente pospondrá su decisión de compra hasta que el precio baje. Ley de la demanda. El incremento en el precio, siempre señalado e indicado con el símbolo P mayúscula, causa una disminución en la cantidad demandada, siempre señalado de símbolo con la letra Q mayúscula y D minúscula, QD sería en este caso. Y viceversa, la disminución del precio elevará la cantidad demandada, es decir, el incremento en el precio causa una disminución en la cantidad demandada y viceversa, la disminución del precio elevará la cantidad demandada. Es la ley de la demanda. Ceteris paribus. Expresión en latín manteniéndose todos los demás constantes y que se emplea para recordar que se supone que se mantiene constante todas las variables salvo la estudiada. Citemos acá un ejemplo en este video en la cual nos cita el término, el condicionamiento, lo que es el ceteris paribus. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Libertelia. Mi nombre es José Miguel Vicuña y en este video vamos a analizar el concepto de ceteris paribus. Ceteris paribus se puede traducir a todo lo demás constante y es una de las herramientas que utilizamos en economía para poder analizar los fenómenos que están ocurriendo. Pongamos un ejemplo. Queremos ver qué le va a pasar a la cantidad demandada de un bien o servicio. Queremos saber qué le va a pasar a los consumidores de chocolate si es que provocamos un cambio. ¿Qué cambio podría pasar? Por ejemplo, vamos a aumentar el precio de los chocolates. Y dado que aumentamos el precio de los chocolates, queremos ver qué le va a pasar a la cantidad demandada de chocolate. ¿Cuál es el problema? El problema es que al momento de aumentar el precio de los chocolates, podrían estar cambiando otras variables que afectan a la cantidad demandada de chocolate. Por ejemplo, los gustos podrían estar cambiando, que van a afectar a la cantidad demandada. También el dinero disponible que tienen las personas puede cambiar, que también va a afectar a la cantidad demandada. También, por ejemplo, los oferentes de chocolate, aquí vamos a poner a la oferta, pueden variar y va a afectar a la cantidad demandada. El clima puede variar y afectar las cosechas de cacao, que van a afectar finalmente a la cantidad demandada de chocolate. Y hay un montón de otras variables que van a estar afectando a esta cantidad final que vemos que se consume chocolate en un mercado. Entonces, para poder analizar y ver efectivamente cuál es el efecto del aumento del precio del chocolate sobre la cantidad que se consume de chocolate, tenemos que dejar todo en ceteris paribus. Tenemos que dejar todo lo demás constante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que todas las otras variables que puedan afectar a la cantidad que se consume de chocolate van a quedar fijas. Y al momento de dejarlas fijas, solo vamos a tener una variable que está cambiando, que es el aumento del precio del chocolate. Y todo el cambio que se genere en esta cantidad que se está consumiendo de chocolates va a ser debido a este cambio en el precio del chocolate. Y solo va a ser explicado por el cambio en el precio. Y esa es la gracia del análisis. Dado que dejamos todo constante, podemos ver efectivamente cuál va a ser la relación, en este caso, que es un ejemplo, entre el precio del chocolate y la cantidad que se consume de chocolate, porque todas las otras variables están constantes y no se están moviendo. Entonces solo ese efecto vamos a poder analizar. ¿Y por qué es importante en economía esto? Porque finalmente, si es que tenemos todo cambiando continuamente, no vamos a saber nunca si el cambio en la cantidad demandada de chocolate se debió al precio del chocolate que aumentó o a algún otro factor y no nos sirve el análisis. Obviamente en la vida real no podemos hacer todas las variables constantes y están cambiando continuamente, no están fijas. Pero para poder hacer un análisis y hacer un modelamiento de lo que está ocurriendo en la realidad, ahí sí nos damos cuenta de que es conveniente dejar todo el resto de las variables fijas
para que nuestro análisis realmente nos entregue la información que necesitamos. Si no te gustó este video, ponle dislike. Muy bien, hemos aprendido ahí el término, ¿verdad? Ceteris paribus, que significa constante, todo constante en lo demás. Ley de la demanda. La siguiente tabla ilustra las distintas cantidades por unidad de tiempo que cada precio un consumidor estaría dispuesto a comprar de un cierto bien X. Bueno, tenemos en el cuadro que nos indica el precio de cada producto y la otra columna sería la cantidad demandada por unidad de tiempo. Es decir, si yo tengo, digamos, una manzana a un precio 5, yo voy a demandar 2 cantidades. A un precio 4 voy a demandar 4 cantidades. A un precio 3 voy a demandar 6 cantidades. A un precio 2 voy a demandar 8 cantidades. Y a un precio 1 voy a demandar 10 cantidades. Acá se aplica la ley de la demanda, que sería lo que el consumidor estaría dispuesto a comprar de un cierto bien con los mínimos precios para poder demandar una alta cantidad. O decir, si hay un alto precio, se disminuye la cantidad demandada. Si hay un bajo precio, aumenta la cantidad demandada. Ahí ustedes ven en el gráfico P, como vemos de 0, ahí en el gráfico en que está el P que indica precio y la cantidad que indica Q. Ahí tenemos un gráfico con una línea de ejes ordenadas que indica el precio, que es de precio 0 a precio 7. Y la línea horizontal, que es la cantidad, el eje de abscisas, que es un precio 0 a cantidad 10. Ahí vemos que a un precio 5 se demanda cantidad 2. A un precio 4 se demanda cantidad 4. A un precio 3 se demanda cantidad 6. A un precio 2 se demanda cantidad 8. Y a un precio 1 se demanda cantidad 10. Es la ley de la demanda. A ver, a bajar el precio aumenta la cantidad demandada. Vemos acá como precio 1 tenemos una demanda de cantidad 1, que sería el P1 a Q1. Y a un precio 2, la cantidad, en vista que disminuyó el precio de precio 1 a precio 2, hay una alta demanda y aumentó la demanda a Q2. Es decir, al bajar el precio aumenta la cantidad demandada. El siguiente gráfico nos indica, pero si el precio sube, disminuye la cantidad demandada. Es decir, a un precio 1 yo tengo una cantidad 1 demandada. Pero al aumentar el precio, disminuye la cantidad demandada. Esto sería de todo tipo de productos en bienes y servicios. Cambio en la cantidad demandada. Movimiento a lo largo de la curva de la demanda, causada por un cambio del precio del bien determinado. Digamos que hay un aumento de la demanda por A o B motivo. Ese aumento es por una cuestión de gusto o aumento de ingreso. Vemos acá el desplazamiento de la línea azul, cómo va aumentando la demanda, es adquirido por un aumento de la demanda. Por varios, inclusive podemos citar por determinantes de la demanda, por unos puntos determinantes de la demanda. Y acá vemos la disminución de la demanda. Vemos cómo disminuye la demanda. Muy bien, este cambio en la cantidad de demanda, movimiento a lo largo de la curva de la demanda, causado por un cambio del precio del bien determinado. Es decir, por ejemplo, resulta de los cambios los gustos, el ingreso de los consumidores, los impuestos personales. Al aumentar impuestos, la gente consume menos. Los precios de bienes relacionados serían aquellos sustitutos o complementarios, el precio futuro esperado o el número de compradores, es decir, cualquier cambio en un determinante de la demanda que no sea el precio del mismo bien. Nótese bien que no es lo mismo un cambio en la cantidad demandada que un cambio en la demanda. Es decir, el primero resulta una variación en el precio, mientras que el segundo será una variación en cualquiera de los otros determinantes de la demanda. Sería algo cualitativo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver este siguiente cuadro. Acá vamos a estar demostrando una... sería un desplazamiento de cómo funciona la curva de la demanda para poder variar los diferentes movimientos que en cuanto a su consumo, lo que el consumidor, comprador, demandante actúa de acuerdo a los determinantes de la demanda.